Bueno, hola a todos. Muchas gracias por haberse inscrito eh, a, a esta celebración de los 3 años de la formación, de haber iniciado la formación de Mónica Serrano, Maternidad Feliz, Crianza Respetada. Gracias a Mónica por haber organizado este evento, por habernos invitado a mis compañeras y a mí para participar de esta celebración. Y gracias pues a ti, a ustedes que están viendo esta charla. Bueno, aunque el título es un poco, digamos, ambicioso, la realidad es que vamos a ver una pequeña ventana de la investigación científica al respecto de la crianza en nosotros los seres humanos. Y les puse en esta primera diapositiva esta fotografía de mi hijo, que en esa época tenía 1 año y 10 meses, sentado en esta porción de una molécula de ADN, justamente porque el mensaje que les quiero transmitir a lo largo de la charla es que los genes sí son, digamos, son las instrucciones que nos van a construir a nosotros como individuos, como seres humanos, pero no todo está escrito. O sea, aunque todo esté escrito en los genes, no siempre los genes se van a expresar o se van a expresar de manera correcta porque los genes interactúan con el ambiente. Y entonces el entorno en el cual se desarrollan o nos desarrollamos los seres vivos va a determinar en buena medida qué genes se expresan, qué genes no se expresan, o si los genes que se expresan se van a expresar de manera correcta. Y entonces, antes de continuar, me presento. Soy bióloga, bueno, mamá de este pequeño que ahora tiene 4 años, bióloga experimental de profesión, con un grado de maestría y de doctorado en neurobiología celular y molecular. Y esa es la razón por la cual, me interesa tanto compartirles a cada uno de ustedes pues lo que se sabe al respecto de la investigación neurocientífica en el campo de la maternidad, de la parentalidad. Y entonces vamos a iniciar definiendo la palabra crianza, la cual deriva de creare, que significa nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir. Pero vamos a ver más allá. En la vida temprana de los seres humanos, la socialización es un importante mecanismo para su supervivencia, gracias a la cual los niños adquieren las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para funcionar en una comunidad. De tal suerte que pues, los niños experimentan la primera forma de socializar en la crianza, en el ejercicio de la crianza de los padres, ¿no? Entonces, definiciones de crianza hay un buen número. Les tomé esta como ejemplo. Se define como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de los hijos en el hogar. Y entonces, remarco aquí la palabra creencias, porque esto significa que la crianza está delimitada al contexto histórico en el cual se desarrolla ese ejercicio, al contexto social y a la época en la cual se está desarrollando el ejercicio de la crianza. Pero además es importante saber que esta palabra, como tiene que ver con una relación con los hijos, y los hijos se van desarrollando a lo largo de la vida,
pues es un concepto bastante dinámico que se tiene que ir ajustando a las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Los intereses cambian, las necesidades cambian, la forma de relacionarnos con ellos también cambia. Entonces, la crianza es el compromiso existencial que adquieren dos personas adultas para cuidar, proteger y educar a una o más crías desde la concepción, si es que hablamos de los hijos biológicos, o desde la adopción hasta la mayoría de la edad biopsicosocial. Y entonces, si hablamos de crianza, hablamos de conducta parental y brevemente les digo qué es lo que significa. La conducta parental se define como el repertorio de acciones o comportamientos de los padres que se despliegan o que se muestran hacia los hijos, teniendo como objetivo el de asegurar la supervivencia de la progenie. Y entonces, al hablar de conductas, estamos hablando de estructuras que sostienen esas conductas y hablamos entonces del cerebro parental. Y entonces vamos a hablar del cerebro parental o del cerebro adulto humano dibujado por Paul MacLean. Paul MacLean fue un neurocientífico muy importante que acuñó el término cerebro triuno. Por primera vez lo dibujó en 1949 y en este término Paul sugiere que el cerebro de los mamíferos, en el que estamos incluidos nosotros, coexisten tres áreas. Un área con impulsos reptilianos, que es todo lo que les muestro aquí de color azulito, que MacLean denominó cerebro protorreptiliano o complejo R, que nosotros comúnmente lo conocemos como cerebro reptiliano, y está involucrado en la regulación de las rutinas diarias de un organismo. Una segunda área cerebral con rasgos mamíferos, al que denominó cerebro paleomamífero, que corresponde al sistema límbico. Sistema límbico es un concepto que también propuso Paul MacLean, también llamado cerebro emocional, y que normalmente lo vemos en las figuritas como cerebro mamífero. Y un área dedicada exclusivamente a procesos intelectuales y racionales, que está orientado principalmente al mundo exterior, y Paul MacLean lo denominó cerebro neomamífero o neocórtex o neocorteza, ¿sale? Y entonces, estos tres cerebros coexisten en el cerebro mamífero, en nuestro cerebro adulto humano. Y llamo su atención en esta estructura del cerebro mamífero, del cerebro emocional, denominada amígdala. La amígdala es una región cerebral muy importante para el procesamiento emocional, es decir, responde a estímulos emocionales. Está constituido por un grupo de núcleos heterogéneos que están localizados en la porción medial del lóbulo temporal cerebral. Y entonces, es heterogéneo porque vean, en esta figurita tiene distintos colores cada uno de los núcleos. Un verde, por ejemplo, es mucho más oscuro que el otro. Los tamaños son distintos, las formas son distintas, pero además los tipos celulares, son neuronas, pero tienen características particulares. Entonces, lo que se sabe es que esta amígdala está íntimamente, cada uno de estos grupos está íntimamente conectados unidireccionalmente entre sí, pero además están conectados con estructuras subcorticales y corticales que le permiten a la amígdala participar en varios aspectos de la emoción y de la cognición. Entonces, para ver solo un ejemplo de lo que vamos a ver a continuación, nosotros hemos escuchado cuando algunos padres se jactan de decir, no, pues yo cuando era niño, con solo la mirada sabía yo que había hecho algo mal y entonces me ponía yo como soldadito de plomo, ¿no?
Y ahora pues hay que hacer muchísimas más cosas, los niños están descontrolados, etcétera. Entonces, esta frase de que con solo la mirada sabía que él había o ella había hecho algo mal y que tenía que alinearse, es un ejemplo de una de las tantas funciones que tiene la amígdala. La amígdala tiene la capacidad de recibir información a través de la mirada. Entonces, nuestros hijos ya saben desde temprana edad cuando nosotros estamos fúricos, enojados, descontrolados emocionalmente, porque lo ven a través de nuestros ojos, ¿sale? Entonces, esta es una de las funciones de la amígdala, una de sus muchas actividades. Y vamos a ir viendo paso a pasito la importancia de la amígdala en la vida social de todos los individuos. Entonces, vemos aquí, vamos a ver quiénes son los actores de las respuestas al peligro inminente o las respuestas de miedo. Y nuevamente, o principalmente, tenemos a la amígdala que interactúa con el hipocampo y con estructuras de la corteza frontal. Y entonces vemos aquí una estructura que quiero que recordemos bien, que es la corteza prefrontal en dos de sus porciones. Y aquí tenemos a la corteza orbitofrontal y la corteza del cíngulo anterior, que no vamos a revisar en este momento. Entonces, estas estructuras, hipocampo, corteza prefrontal y amígdala, se relacionan en un eje llamado eje HPA por sus siglas en inglés, o hipotalámico adenohipoficiario adrenal, traducido al español. Y estas tres estructuras participan en este eje de respuesta al estrés. Cuando un individuo está en una situación de peligro inminente o en una situación de miedo, son dos, digamos, los grandes protagonistas para responder al estrés. Uno de ellos no lo vamos a revisar y vamos a revisar este eje porque este eje es el encargado de liberar una hormona llamada hormona del estrés. Y entonces, en una situación de miedo o de peligro inminente, la amígdala se activa. Por ejemplo, la mirada fúrica de una mamá o de un papá activa la amígdala y le indica al hipotálamo, que es la primera estructura del eje en activarse, que hay una situación en la que hay que poner a salvo al organismo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el hipotálamo se activa, induce la síntesis y liberación de dos hormonas, y estas dos hormonas llegan al lugar a donde tienen que llegar, que es la segunda estructura del eje, que es la hipófisis, en la porción anterior, y por lo tanto es adenohipoficiario, es la adenohipófisis, y en la adenohipófisis se induce la síntesis y secreción de una tercera hormona que se libera y llega a una tercera estructura llamada glándula suprarrenal, que está posicionada encima de nuestros riñones, y en la porción de la corteza de la glándula suprarrenal se induce la síntesis y liberación de glucocorticoides. Estos glucocorticoides llegan al torrente sanguíneo y viajan y llegan a todo el cuerpo, porque receptores a los glucocorticoides hay en casi todas las células. Entonces, en nosotros los seres humanos, el glucocorticoide se llama cortisol, y una vez que ha pasado la situación de peligro, ahora el sistema se autorregula negativamente y el cortisol se une a regiones específicas en el cerebro. Y el primer lugar en donde se une es a receptores a glucocorticoides en el hipotálamo. Si se bloquea el hipotálamo, por decirlo de una manera muy sencilla, ya no se liberan las primeras dos hormonas. Y esto es como una carrera de atletismo de cambio de estafeta. Se me acaba de olvidar cómo se llama
esta prueba del atletismo, en donde si la primera corredora sale fuera de tiempo de la línea inicial, pues entonces la segunda corredora o no recibe la estafeta o la recibe fuera de tiempo y pierden, ¿no? Entonces, si no se producen las primeras dos hormonas, pues no se producirán las segundas, pero como hay que asegurarse que el cortisol se elimine lo más rápido posible del cuerpo cuando se ha retirado la situación de peligro, además en la hipófisis hay receptores a glucocorticoides y entonces la adenohipófisis ya no produce la tercera hormona y por lo tanto ya no hay glucocorticoides o hay mucho menos cortisol en el cuerpo. Quiero decirles o recordarles que el cortisol es sumamente importante para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo de un individuo, pero que es sumamente tóxico, por lo tanto, su concentración está sumamente regulada para que haya lo necesario y para que no dure demasiado en el tiempo. Y entonces, además, en el hipocampo, que les recuerdo que era una estructura que vimos en la figurita anterior, hay también receptores a los glucocorticoides y también en la corteza prefrontal hay estos receptores específicos que cuando se une el cortisol en el cerebro humano inhiben el eje HPA con estructuras corticales y subcorticales. Entonces, vamos a ver a continuación qué es lo que se sabe respecto a la regulación de este eje HPA derivado de un ejercicio de crianza. ¿Vale? Tenemos aquí lo que es un resumen pictórico, fotográfico, caricaturizado, respecto a lo que se ha evaluado y obtenido de la investigación en un modelo de ratas. Entonces, lo que se ha visto es que los ratoncitos de las mamás que tienen, digamos, en términos humanos, una buena conducta maternal, son ratoncitos que en una situación de estrés activan el eje HPA, liberan el glucocorticoide y cuando se termina la respuesta al estrés, cuando la situación de estrés se ha terminado, estos ratoncitos son capaces de inhibir el eje HPA y nivelar o regresar los niveles del cortisol a los niveles basales, ¿no? Pero han visto o han demostrado que el cerebro, en particular el hipocampo de estos ratoncitos, tienen una expresión normal de los receptores a los glucocorticoides. Recordemos que estos receptores en el hipocampo son los sitios en los cuales se une el glucocorticoide para inhibir desde el hipocampo, en una estructura más arriba, digamos, del eje HPA, ¿sale? Entonces, este ratoncito es un ratoncito que termina de manera eficiente su respuesta al estrés. En cambio, los ratoncitos que tienen madres que no tienen una buena conducta maternal, digamos que son madres que maltratan a sus crías, lo que se ha visto es que una vez que se activa el eje HPA en una situación de estrés, hay una modificación importante en la terminación de la respuesta. Y lo que sucede es que estos ratoncitos tienen en su hipocampo tienen una disminución en la expresión de los receptores a los glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho glucocorticoide, pero hay muy poquitos receptores en el hipocampo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues la inhibición dada por el hipocampo, si bien no está inhibida, está disminuida. Y entonces el eje HPA está más tiempo activado, hay más glucocorticoides en el cuerpo
por un periodo de tiempo más prolongado y por lo tanto ese ratoncito sufre una respuesta de estrés prolongada. Pero ustedes dirán, bueno, esto sucede en ratones. En el cerebro de los humanos ya ha sido registrada exactamente los mismos resultados. El cerebro de los adolescentes adultos que han sufrido malos tratos durante los ejercicios de parentalidad de sus padres, pues tienen modificaciones epigenéticas que llevan a una disminución en la expresión de estos receptores específicos en el hipocampo. Y entonces vuelvo a la figura de la fotografía de la primera diapositiva, en donde no todos son genes. La forma en cómo el ambiente nos trata moldea las instrucciones en nuestro material genético. Y este es un ejemplo, por solo mencionar unos. Entonces, en el 2015, Tottenham y colaboradores propusieron, derivado de una serie de experimentos propios y de otros grupos de investigadores, este modelito. Entonces tenemos un periodo de tiempo en donde los papás podremos influir positivamente o negativamente en el moldeado del eje HPA, que es la primera infancia, y vean que a partir de la adolescencia la capacidad de regular o de moldear esta estructura o estas estructuras relacionadas a la respuesta al estrés, pues se reduce al grado de eventualmente ser nula, ¿sale? Entonces, en este periodo sensible o en esta ventana de tiempo, que es bastante reducida, cuando los padres no están disponibles a las necesidades de sus hijos, entonces la amígdala se hiperactiva, ¿sí? Y entonces hay una hiperactividad del eje de la respuesta al estrés. Recordemos que la amígdala es la encargada de activar el eje HPA, que culmina con la liberación de cortisol. Y entonces, como la amígdala está hiperactiva, los niveles de cortisol en el cuerpo de ese niño están muy elevados, ¿sí? Y entonces lo que vemos en este niño o bebé, por ejemplo, como conductualmente, es una mayor angustia de separación. En cambio, cuando los padres están disponibles, son padres sensibles, o que dan respuestas oportunas en el tiempo, que interpretan bien las señales de sus bebés, que mentalizan bien a sus bebés, ¿sí? Y que tienen interpretaciones benévolas de las señales que envían sus bebés, pues estos niños o bebés y luego niños, tienen una actividad de la amígdala mucho más reducida. Nuevamente, si la actividad de la amígdala está reducida, se activa menos el eje HPA, o sea, se activa cuando se tiene que activar y no todo el tiempo. Y se ha visto que esta actividad de la amígdala reducida está relacionada con una mayor actividad o función de la corteza prefrontal. Recordemos que la corteza prefrontal inhibe la actividad del eje HPA. Y entonces, como resultado de una mayor actividad de la corteza prefrontal y de una menor actividad de la amígdala, los niños tienen en su cuerpo menores concentraciones de cortisol y el tiempo está limitado al periodo o a la respuesta al estrés, ¿sale? Entonces, estos niños, cuando se tienen que separar de sus figuras de apego, sufren menos angustia de separación. Y bueno, esto está documentado, o sea, no se lo sacaron de la manga en base a una serie de estudios. Yo solo les muestro que a mí me parece precioso, de y colaboradores, publicado en el 2014. Y lo que vemos aquí es que en una situación experimental, solo el estímulo materno es capaz de establecer una conectividad funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal. Vean ustedes, en los niños, porque en los adolescentes, a partir de los 10 años, ya no hay ese efecto de la regulación de la madre, que en este caso fue la madre, del eje HPA.
Y entonces vemos que solo el estímulo de la madre y no la presencia de un extraño induce la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal, ¿sale? Pero fueron más allá estas personas, estos científicos, y lo que observaron es que cuando se da esta conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal, hay una menor angustia de separación asociada también a asociada también a unos mayores índices de seguridad en el vínculo de apego. Entonces, vemos que esto que está aquí propuesto cobra mucho sentido, esta conexión para regular la actividad de la amígdala está demostrada en situaciones experimentales con niños, con padres, y el resultado es menos hormona del estrés y una consecuente conducta mucho más segura en el niño, ¿no? Perdón por tantas flechas. Y ahora vamos a ver en esta penúltima figurita cómo se conecta directamente el cerebro parental, que permite establecer una conducta parental apropiada, y los efectos comportamentales o conductuales en los hijos de estos papás. Y les presento un pedacito del trabajo de una doctora que a mí fue la primera, bueno, no la primera, pero sí la primera investigadora neurobióloga que yo revisé después de muchos años de leer, digamos, cosas científicas. Y es mi neta del planeta en temas de conducta parental en la actualidad. Y es la doctora Ruth Feldman, que hace un trabajo exquisito, muy vasto y muy minucioso en los efectos de la conducta, de la parentalidad o los estilos de parentalidad sobre los hijos. Y entonces, este es un trabajo de hace 2 años de la doctora y de sus estudiantes o chicos postdoc. Y lo que vemos en esta primera figurita son 3 de las redes que tienen que ver con el cerebro parental. Los rectángulos, perdón, de color rojo, corresponden a la red límbica, que es la red emocional, y no vamos a revisarla, pero aquí está la amígdala, ¿sale? La derecha y la izquierda. Luego tenemos una red de la simulación internalizada que incluye a la red espejo y a la red de la empatía, y la red de la mentalización, que incluye regiones de racionalización, una que ya vimos que es la corteza prefrontal, pero también regiones asociadas al llamado cerebro social. Y entonces vamos a ver aquí muy brevemente lo que esta doctora encontró al analizar el cerebro parental de mamá y papá, cómo estaba conectado cada una de sus redes con ellas mismas, pero además con las redes, con las otras redes del cerebro parental. Entonces lo que vieron es que aquellos padres que tenían una mayor conectividad en su red límbica, al observar a sus hijos, pues los hijos tenían conductas de regulación simple o estrategias de regulación simple para emociones positivas. Es decir, estos niños cuando estaban contentos, pues reían o buscaban aproximarse a sus papás para abrazarlos, ¿no? No estaban descontrolados en sus emociones, digamos, positivas o placenteras, ¿no? En comparación con aquellos niños
¿sí? Que tenían, vean aquí, en esta primera barrita, no vamos a detallar mucho, pero cuando comparaban a los niños, estos niños que tenían padres con una conectividad muy buena en su red límbica, con aquellos niños que tenían padres con una conectividad en la red límbica muy baja, entonces estos niños no tenían formas de regulación de las emociones positivas, ¿no? También evaluaron qué sucedía cuando los padres tenían una buena conectividad en la red de la simulación internalizada, que recordemos que incluye la red de espejo y la red de la empatía. Cuando analizaron a los hijos de estos padres con una buena conectividad en esta red, lo que observaron es que los niños tenían mejores estrategias para regular sus emociones negativas, por ejemplo, la ira, negativas o displacenteras, la ira, la frustración, el enojo. Ellos lo canalizaban, por ejemplo, a través del juego simbólico. Eran capaces de poner en términos teatrales, sus emociones para expresarlas y regularlas. Sí, mi amor. Y por último, los niños que tenían padres con una red de la mentalización bastante conectada, entonces eran niños mucho más sociables con respecto a los niños que tenían padres con una baja conectividad en la red de la mentalización. Aquí está mi hijo de 4 años participando en el evento de Mónica. Y bueno, lo que les he puesto, lo que les hemos compartido, mi hijo y yo, en estos minutos, pues es un ejemplo de la enorme responsabilidad que tenemos los padres en nuestros ejercicios de crianza o de parentalidad. Y ya por último, vamos a ver esta figurita que más o menos integra lo que hemos visto a lo largo de esta charla. Entonces, partimos de un adulto mentalmente sano, cuyo cerebro y cuerpo verán o tendrán altos niveles de oxitocina, y estos altos niveles de oxitocina moldearán y estructurarán, entre otras cosas, el cerebro parental cuando toque ser padre a este adulto mentalmente sano. Y entonces vemos aquí unas estructuras que hemos revisado, que son la amígdala, la corteza prefrontal. Aquí dice, se refieren a una estructura de la red de la empatía, que es lo que hemos revisado en la diapositiva anterior. Y lo que vemos es que cuando este padre tiene bastante bien conectadas sus redes del cerebro parental, lo que vemos es que este papá está preparado o esta mamá está preparado para responder empáticamente, regulado él emocionalmente para poder responder empáticamente a su hijo, con una amígdala bastante bien regulada para disminuir la respuesta aversiva al llanto, por ejemplo, y para que cuando la mamá llegue o el papá llegue a atender, a recoger a su bebé que está enviando una señal para atender una necesidad, pues entonces esa mamá o ese papá reciban una mayor recompensa por atender a su hijo. Y en estas condiciones, pues el bebé, recordemos la figurita en donde el estímulo de la mamá conectaba en el bebé o en los niños la corteza prefrontal con la amígdala, y entonces había una menor angustia de separación. Y entonces lo que pasa cuando la mamá llega a acunar a su bebé, a atender amorosa, empáticamente a su bebé, lo que sucede en el cerebro de este bebé es que la mamá, digamos que está apagando
el eje HPA, y entonces el bebé ve menos cortisol, pero no solo ve menos cortisol, también ve muchísima oxitocina, que es la hormona de los vínculos, es la hormona del amor, y en estas condiciones de mucha oxitocina, pues se establece un vínculo en esta diada mamá-bebé o papá-bebé, un vínculo de apego seguro que hará que este bebé sea un bebé feliz, un bebé menos frustrado, un bebé menos estresado y eventualmente, o más bien se espera que este bebé eventualmente sea un adulto mentalmente sano, ¿sí? Que tendrá un cerebro parental bastante bien estructurado y vinculado con cada una de sus redes. Y entonces, eventualmente, este niño, que ahora es un adulto mentalmente sano, pues será un papá mentalmente sano que atenderá mejor, gestionará mejor las emociones negativas, disfóricas o displacenteras para atender de manera más empática y benévola a sus propios hijos. Y entonces yo llamo este círculo un círculo virtuoso de amor, de empatía, de respeto. Y es lo que se espera, más bien es lo que nuestros hijos esperan de nosotros. Recordemos que en la medida en la que nosotros seamos amorosos, respetuosos, empáticos, benévolos, sensibles, pero además sostenido a lo largo del tiempo, estaremos moldeando el cerebro de nuestros hijos de manera positiva, le haremos más fácil el camino de la parentalidad, pero no solo de la parentalidad, le haremos más fácil el camino a lo largo de la vida, la forma en cómo se relacionan con nosotros, la forma en cómo ellos esperan que los otros o el mundo los trate, y en esa medida serán niños que cuidarán más de su cuerpo, valorarán más su cuerpo, sus emociones, y pues lo que uno desea es que nuestros hijos sean tratados siempre con amor y con respeto, ¿no? Entonces, recordemos que cuando nosotros no solo estamos formando intelectualmente a nuestros hijos, cerebralmente a nuestros hijos, sino que además psicológicamente vamos creando una fotografía de cuán importante es nuestro hijo, cuánto puede exigir o esperar del mundo, y en esa medida contribuimos pues a la salud mental de nuestros hijos. Pues muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a esta charla. Espero que se lleven algo a, a revisar en sus sueños con su almohada, algo para platicar con sus parejas, algo para reflexionar, y los invito a seguir escuchando las maravillosas conferencias de cada una de mis preciosísimas y valiosísimas compañeras. Gracias.